El informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición del Informe Pinzón TV. Hoy estamos grabando en las instalaciones de Radar 107.5, aquí en el estudio principal de nuestro noticiario Así Sucede. Agradecemos mucho, por supuesto, a la empresa que nos permita grabar el programa del día de hoy, porque vamos a tener una entrevista que ya realizamos, que le vamos a compartir con el secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge López Portillo Tostado. Conversamos con él sobre el tema del presupuesto, este presupuesto que se anunció durante ayer jueves, ayer en la tarde se presentó en el Congreso de la Unión, que ya se empezó a discutir y que trae dentro de algunas de las aristas más principales de análisis, pues el tema de los recursos asignados sobre todo para la lucha contra el crimen, el tema de la pobreza. Hay disminuciones de dinero para los estados de la República Mexicana, en fin, pues hay una serie de circunstancias que nos impactan a los queretanos y al resto del país. Entonces conversamos con Jorge López Portillo sobre cómo se perfila el manejo de los recursos para el próximo año, por dónde va el presupuesto para Querétaro y cómo van las previsiones financieras en torno a este año que entrará. Nos habla también acerca de la desaceleración financiera, de la aceleración económica en otros países y de cómo iremos en la tasa de crecimiento en el 2012. Así es que tendremos esta conversación. Vamos a hablar, por supuesto, sobre ya el anuncio hecho por el alcalde Domínguez, en donde pues parece que está jugando a la matatena, que si en noviembre, que si en diciembre, que si en enero. Ya fue al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para ver las bases y bueno, pues si va o no va, ¿no? El presidente municipal a buscar la senaduría del Partido Acción Nacional. En fin, varios temas que ojalá que nos permita ir compartiendo con usted a lo largo de esta edición del Informe Pinzón TV. Y como siempre, por supuesto, pues nos acompaña la directora editorial de nuestro concepto, el Informe Pinzón, Rosalba de Lía, a quien saludo como siempre en esta noche. Rosalba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches a quienes nos acompañan en esta edición de viernes, ya fin de semana, y pues como dices, muchos temas, Rafa, porque también, bueno, este asunto del llamado de las cámaras empresariales, de un conjunto de cámaras empresariales aquí en Querétaro, a los diputados, para que tengan un encuentro, para que rindan un informe de media hora en donde no se vayan a tocar temas políticos, sino nada más un informe de cada uno de los legisladores sobre el trabajo que han realizado. Bueno, pues ha causado ahí muchas opiniones, algunos diputados que dicen que no asistirán, el formato, cómo se les hizo la invitación, parece que ha disgustado a algunos, pero bueno, eso seguramente va a dar mucho de qué hablar todavía, porque estas comparecencias, digámoslo así, se prevén para finales de este mes de septiembre, y entonces, bueno, todavía tenemos algunos días para seguir hablando sobre este asunto, en que los diputados, pues parece que la mayoría están de acuerdo y coinciden en que deben de acudir a este llamado que hacen las cámaras, pero bueno, muchos temas en este asunto de los diputados, y como dices, en el asunto del alcalde Domínguez, pues más bien yo creo que está esperando los tiempos del partido, ¿no? A que definan tiempos para que él ya tome una decisión. Pues sí, pues a ver qué pasa con el asunto de los tiempos, y me parece también que tendrá que medirle el tema de las encuestas, ¿no? Yo creo que hoy el presidente municipal tendrá que ver hasta dónde tiene o no oportunidad el Senado, no por otra cosa más que porque al interior del propio Partido Acción Nacional hoy se habla, ¿no?, de Ignacio Loyola como un posible aspirante al Senado de la República. En fin, hay varios candidatos, varios tiradores, pero bueno, pues ya platicaremos acerca de este asunto. Y bien, tocas todo el tema de lo de los diputados locales, algunos muy enojados, no, muy molestos con este asunto de que si van o no van, que Crescenciano está insistiendo en el tema, y el caso de José Luis Aguilera, ¿no?, que dice que pues no son carne de cañón los diputados, cuando me parece que se les olvida que quienes pagan el dinero de sus sueldos son los impuestos de los ciudadanos, pero principalmente son los empresarios los que son los proveedores de riqueza y los que fortalecen las empresas. Además, ¿sabes qué, Rafa? Me parece que a lo mejor la forma, si así lo quieren ver los señores legisladores y cuidando mucho pues este asunto, debieron haberlo hecho primero la invitación formal a los diputados y después a denunciarlo. Ahí puede que estemos de acuerdo con ellos, pero pues el presidente de la Canaco, que también es uno de los convocantes, que es Pedro Paredes, ya les dijo a los diputados, bueno, yo creo que el que no quiere venir es porque no tiene nada que informar. Entonces, bueno, pues ahí está.
ya dijimos, ya veremos qué pasa, porque pues todavía faltan algunos días y a lo mejor pueden conciliar con estos diputados, con algunos pocos que son los que no quieren ir. Así es, pues bueno, pues ojalá que nos acompañe. Tenemos, le decía, muchas cosas que platicar en esta edición del Informe Pinzón TV. Vamos a hacer una primera pausa comercial y vamos a regresar con los detalles de esta edición, esta noche pues grabada desde las instalaciones de la cabina central de Radar 107.5, donde transmitimos, por cierto, todas las mañanas el noticiario de Así Sucede. Una pausa y volvemos. El informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Estamos de regreso en esta edición del Informe Pinzón TV. Muchas gracias por acompañarnos a través de la señal de Cablecom, Canal 10, tanto en Querétaro como en el municipio de Celaya. Bueno, le comentaba que esta mañana conversamos en este mismo estudio, en este estudio de Radar 107.5, en la emisión matutina del noticiario Así Sucede, con el secretario de Planeación del Gobierno del Estado, Jorge López Portillo Tostado. El tema del presupuesto 2012, que es un tema importante, ya se presentó ante el Congreso de la Unión. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien saldrá ya, por cierto, en las próximas horas del cargo, lo envía. Y pues uno de los temas importantes es hasta dónde la propuesta que se hizo en la Confederación Nacional de Gobernadores, en la CONAGO, en esta propuesta de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, se había aceptado o no. Revisando el presupuesto, parece que no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno federal en los términos en que se había planteado de pues resarcir el subsidio que en algunos programas de educación, de salud y de seguridad pública se estaban realizando por parte de los gobiernos estatales. Hablamos con Jorge López Portillo sobre este tema, conversamos también acerca de cómo viene el presupuesto 2012 para Querétaro, cómo va el crecimiento de la economía. Parece que ahí hay buenas noticias para Querétaro y bueno, pues lo que será sin duda alguna la discusión ya después de que el gobierno envía su propuesta de presupuesto 2012, la discusión entre los diputados, porque esta la tienen que analizar los diputados, y el gobierno, que tendrá que generar sin duda alguna una fuerte serie de controversias sobre cómo se va a manejar el presupuesto del 2012. Todo esto lo conversamos con el secretario de Planeación y Finanzas, Jorge López Portillo Tostado, y esta es la conversación que sostuvimos con él esta mañana en Radar 107.5. El informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan? Le aprecio mucho, como siempre, al secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Jorge López Portillo, que nos acompaña esta mañana. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Es un honor estar en tu programa. Al contrario, muchas gracias, secretario. Pues vamos a entrar, si me lo permites, de atrás para adelante. Todavía no terminamos el 2011 y por lo pronto parece que este 2011 termina con una baja, lo comentabas tú, en torno al presupuesto para los estados. Se habla de cerca de 200 millones, Jorge, por ahí. Sí, efectivamente, mira, aunque es un comportamiento también observado el año pasado, por ejemplo, en el primer semestre del año, en 2011 y también en 2010, crecieron las participaciones a los estados, crecieron las expectativas. Afortunadamente tuvimos una actitud muy prudente en nuestro caso en Querétaro, porque luego vienen las sorpresas. En la segunda mitad del año, efectivamente, en 2010 y ahora también en 2011 se repite el fenómeno. Tenemos un debilitamiento de las participaciones que nos envían a los estados. En concreto, de 2011, de enero a junio, las participaciones se mantuvieron de acuerdo a lo programado. En agosto es cuando recibimos el primer ajuste, que viene arrastrando lo de todo el año, y son 125 millones de pesos. Y estamos estimando que en lo que resta del año sean otros 75 millones, para que sea un ajuste global de 200 millones de pesos. Sin embargo, bueno, no afecta la dinámica que tenemos de inversiones, de gasto corriente y de gasto de inversión en Querétaro, en virtud de que hicimos en su momento una previsión de 300 millones de pesos, y estamos acolchonados en esta parte y no nos afecta en el ejercicio de este año. Pero sí, en efecto, hay un proceso de ajustes hacia esta segunda mitad
del año en el presupuesto federal. ¿Ya lo tenían previsto entonces de alguna manera, secretario? Cuando menos hay que tener la precaución, Sí. sobre todo cuando conocemos el comportamiento de los presupuestos federales, y esto se debe a varias razones. 1, comportamiento de precios del petróleo. 2, comportamiento de las gasolinas, del precio de las gasolinas que compra nuestro país en el extranjero, que son tendencialmente crecientes, precisamente por los comportamientos, por los precios del petróleo. Y en tercera, la recaudación ha tendido a debilitarse. De ahí para acá, bueno, pues ya presentaron ahí el presupuesto de ingresos y parece que como lo preveíamos o como se preveía, pues los estados, secretario, van a tener menos dinero en el 2012 y además pues viene el tema de las tenencias, que por primera vez en la historia, después de que se ha aprobado este impuesto, el gobierno federal va a dejar de cobrarlo, aunque lo que también se advierte es que el gobierno federal lo va a dejar de cobrar, pero que le va a dejar a los estados la viabilidad de no cobrarlos sí o no. En el caso de Querétaro, bueno, pues ya tenemos prácticamente 2 años de que no se cobra el impuesto sobre la tenencia. ¿Cómo va a afectar esto a los estados? Y si con esto se cumple de alguna manera, perdón la expresión de mi parte, pero si se cumple la amenaza que había hecho el secretario Cordero de que menos dinero los estados en el 2012, secretario. Efectivamente, el día de ayer fue entregado el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, respetando los tiempos que marca la ley. Tanto el proyecto de ley de ingresos federal para el 2012 como el proyecto de presupuesto de egresos 2012 del gobierno federal. Y el presupuesto de egresos implica, y hay equilibrio con el de ingresos según las cifras, 3.647.000 millones. De ahí casi 2 billones son participables. Podemos participar en eso, que es 1.900.000 y tantos mil millones. Pero lo importante, vamos, para Querétaro, ya traducido a Querétaro, ¿sí?, es que las participaciones estarían estimadas en 7.546 millones de pesos y las aportaciones en poco más de 7.800 millones de pesos. ¿Qué nos significa esto en cifras así grandes? En efecto, hay un debilitamiento en la asignación presupuestal, un tanto lejos del planteamiento que se viene haciendo de origen en la Conferencia Nacional de los Gobernadores, que comentaré enseguida cuál es, entonces, qué sigue con respecto a este punto. Hay un punto importante que conviene mencionar. Del paquete que el gobernador José Calzada ha promovido y propuesto y diagnosticado al frente de todos los gobernadores del país, y estoy hablando de todos los gobernadores de todos los colores, uno de los puntos ha sido permanentemente en la mesa mantener una cuota que le llamamos cuota adicional de gasolina, que recibimos los gobiernos estatales 9/11 de una cuota adicional en la venta de cada litro de diésel y gasolinas en el territorio de los estados. De acuerdo al decreto de origen a esta disposición para los estados, terminaba el 31 de diciembre de 2011. En este presupuesto, ¿sí?, ya viene integrado 2012 para mantener la cuota de 9/11, y eso nos significa Querétaro aproximadamente 350 millones de pesos, 365 millones de pesos, quiere decir que es muy importante, y es muy importante para todos los estados. Es decir, logramos que en el presupuesto federal presentado por el Ejecutivo ya viniera esa cuota adicionada. Uh-huh. Eso es importante, porque nos da un respiro para 2012, aunque la propuesta de origen es y presentada como iniciativa de parte del diputado Jesús Rodríguez ante el Congreso hace un par de meses, es mantener esa cuota ya permanentemente. Pero bueno, se da para 2012, nos da un margen de negociación. Sin embargo, y volviendo a lo que me planteas, los planteamientos de origen de CONAGO para fortalecer el federalismo fiscal no están inscritos en el presupuesto que envía el Ejecutivo Federal. Eso es real, ya que desmenuzamos
y que empezamos a ver los datos efectivos, tenemos al contrario, un debilitamiento del ingreso. El gobernador José Calzada ha sido muy claro en este sentido. Necesitamos fortalecer las capacidades de los estados para que se incorporen esas capacidades en el desarrollo nacional. En la medida en que tengamos los recursos será posible. Si no, tenemos un escenario diferente. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta es la propuesta que remite el Ejecutivo Federal al Congreso. El Congreso lo va a discutir. Tiene de aquí al 15 de noviembre, ¿sí?, para discutir y la aprobación del presupuesto. Esto es importante porque esta misma semana estuvimos todos los secretarios de finanzas del país, ¿sí? Estábamos convocados todos, pero fuimos 27 secretarios. El pasado martes, ¿sí?, hace 3 días, estuvimos en San Lázaro, sentado con el pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es la que recibe este documento, e inclusive estaba el presidente de la Comisión de Hacienda, que se encarga de la parte de ingresos. Es muy importante porque, en primer lugar, a los diputados les llevamos el diagnóstico de la situación financiera de los estados. Una situación complicada para muchos estados, pero si no es el caso de Querétaro, porque no lo es, la situación financiera de Querétaro es bastante estable, y lo acreditan las propias calificadoras internacionales, Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's. Bueno, el gobernador José Calzada es coordinador de la Comisión de Hacienda de todos los gobernadores y en consecuencia él es líder en la materia hacendaria y fiscal entre todos los gobernadores. Tuvimos la oportunidad de presentar ese diagnóstico, ¿sí?, ante los diputados el pasado martes de dónde están las debilidades y cuál es el punto ahí central. Son 120,000 millones los que entre todos los estados aplicamos de presupuesto para el sector educación, el sector salud y la seguridad pública. Y estos 120,000 millones necesitamos que sean resarcidos por el gobierno federal al presupuesto de los gobiernos estatales. Cosa que no está haciendo en este momento. Cosa que no está haciendo, no, al contrario. Como lo hemos comentado aquí en esta misma mesa, Rafael, en el sector educativo, ¿sí?, es tendencial el deterioro de los recursos que nos envía la federación y 2012 va a ser peor en materia educativa. ¿Sí? Entonces tenemos que poner más recursos. Querétaro estará poniendo 700 millones de pesos al sector educativo en una responsabilidad del gobierno federal. Que le tocaban ponernos al gobierno federal. Que le toca poner al gobierno federal. Y que ustedes no pueden dejar de poner porque si no entonces caen los programas. No, naturalmente, no. El sector educativo es fundamental y tenemos que seguirle. A ver, Jorge, me estás queriendo decir entonces con esto que a ojo de buen cubero, después de revisar la propuesta del presupuesto para el 2012, ¿no les hicieron caso de plano en esta propuesta de coordinación fiscal que ustedes habían realizado? En estos elementos, cuando menos en el elemento del 9/11, sí, pero en el resto de los elementos no estamos encontrando, salvo que desmenucemos un poco más las líneas, pero las grandes cifras agregadas nos dicen que no fueron escuchados, ¿sí?, 31 gobernadores y el jefe del Distrito Federal, que votaron a favor de estas propuestas, ¿sí? En Monterrey, hace un par de meses, posteriormente en la Ciudad de México en la Comisión de Hacienda, también fue votado y resuelto a favor las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Recientemente, para efecto del tema de seguridad en Chihuahua, también se pusieron los números. Querétaro hizo el diagnóstico de cuánto necesitamos en materia de seguridad para compensar las obligaciones que el gobierno federal nos está dando. Son 3,000 millones en materia de seguridad. Hasta eso no es mucho, pero es muy importante y muy significativo. Pero son 90,000 millones en educación, ¿sí? Y son 30,000 millones en salud. Y no les ha respondido nada el gobierno federal, Jorge, porque mira, a mí me parece que además, como tú bien lo dices, no es un asunto de un gobernador. Están hablando de todos los gobernadores. Así es. Y están hablando además de una petición que va más allá de un partido. Es un asunto de la ejecución del gasto público de los gobiernos del país. Y es la voz política, ¿sí?, de la República, porque son todos los gobernadores.
Pero tuvimos mesas de trabajo en materia de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Directamente en la Secretaría de Hacienda, en Palacio Nacional, constantemente. Pero en el resto de los temas, en educación y salud, que es donde está el grueso del problema financiero en volumen, no tuvimos ese acercamiento. Pero bueno, está abierto el espacio. Ya lo vimos con los diputados, ¿sí? Los diputados nos ratificaron, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Navarrete Prida, señores secretarios de Finanzas, tienen un lugar en esta negociación, tienen ustedes una mesa, un espacio, ¿sí? Si nos vamos a reunir diariamente, cotidianamente, nos reuniremos. Sí conviene que tengamos, fue ratificado por los diputados, la información directa de los secretarios de Finanzas. Nuestra representación popular son los diputados, entendámoslo, ¿no? Y ellos llevan las inquietudes. Sin embargo, bueno, la parte fina, la parte del presupuesto, la parte técnica, la tenemos nosotros. La conocemos los 32 secretarios de Finanzas del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los verdaderos problemas? Y en el caso del gobernador José Calzada, bueno, tiene el cuadro general del país, ¿sí? Tiene el diagnóstico y la radiografía de las finanzas de las 32 entidades del país, en virtud de ser coordinador de Hacienda, de la Comisión de Hacienda de la propia CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En esa razón, las propuestas que se hacen, en efecto, pues en el Ejecutivo Federal no pasaron, pero tenemos ese espacio. Ese espacio es muy importante, que se logró con los señores diputados federales. Ahí estaremos todas las veces que sea necesario. Hay algunos estados, te digo, Rafael, 4 estados en este momento que tienen problemas francamente muy delicados, no tienen para la nómina de noviembre, de diciembre y el aguinaldo de este año. Es decir, es un problema de gasto corriente elemental. ¿Qué ha sucedido con esos casos? Y no son gobiernos necesariamente priistas, ¿eh? Está Baja California, sí, con graves problemas en FAEP, en el sector educativo, cuyos presupuesto está arrinconado por lo que tiene que aportar al sector educativo. Está Sonora, está Sinaloa, está Chihuahua, está Durango. Estos 120,000 millones que diagnostica el gobernador José Calzada como las necesidades, como lo que necesitamos resarcir presupuestalmente a los estados, pues es un monto que finalmente muchos estados han tenido que recurrir a la deuda para poder resarcir esa condición. Compensar de alguna manera compensarlo, el dinero que no están recibiendo. De recursos que deberíamos recibir de la federación. Son obligaciones del gobierno federal. Desde el narcomenudeo, que vamos a empezar a ser corresponsables, ¿sí?, hasta los reos federales. El sector educativo, que tiende a un fuerte deterioro, el FAEB, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, y así viene en 2012 en el presupuesto del gobierno federal, viene con un deterioro relativo. Esa es la circunstancia real. Varios estados, ¿sí?, muchos de ellos tienen que recurrir al endeudamiento. Pero finalmente a la gente, todos estos billones y trillones, pues a la gente pues luego no dice mucho. Pero a ver, sí es información. Pero a ver, déjame plantearte lo siguiente, porque tú hoy me hablas de que